Buenos días de nuevo. Lo que yo quiero presentarles en esta ocasión es cómo utilizar también la doctrina que se genera en el campo de los derechos humanos como una fuente de pensamiento crítico que nutre la ética de la investigación biomédica, y no solo la nutre en términos de la reflexión crítica, sino que también la debe nutrir en términos de la acción concreta y de cómo debe integrarse la normativa de derechos humanos a la norma específica de la investigación biomédica. No voy a limitarme a hablar sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino que también voy a tomar otros elementos y comienzo, si esto me permite comenzar, ya. Con este informe. Es el informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este informe especial es del 2013 y el relator especial lo dedicó a cómo entender la figura de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el contexto de la atención sanitaria. Es el primer informe de este tipo que saca la discusión de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes del contexto militar, del contexto de la guerra, de los privados de libertad, y lo analiza en el contexto de la atención sanitaria. Entonces, si bien estamos hablando en esta ocasión, en este seminario de investigación biomédica, no de atención en salud, lo que este informe contiene es vinculante para cómo actuamos desde las ciencias de la salud cuando estamos en el ejercicio de la investigación biomédica. Y es importante que este informe señala que para el relator especial fue evidente que esto es solo la punta del iceberg. El relator dice que este problema de la tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el contexto de la atención sanitaria está apenas explorándose y es mucho más complejo de lo que nos habíamos, digamos, imaginado, porque de alguna forma también está normalizado. El artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura define así tortura, ¿verdad? Para efectos de la presente convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente con el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, medida preventiva o con cualquier otro fin. Del informe extraigo algunos elementos que son de nuestro interés y que pueden guiar la discusión. Por ejemplo, dice el relator especial, y a ver si lo puedo señalar acá, que la tarea de acabar con la tortura y los malos tratos en entornos de atención de la salud, dice el relator, se enfrenta a obstáculos singulares debido, entre otras cosas, a la percepción nunca justificada de que las autoridades pueden defender ciertas prácticas de atención de la salud por razones de eficiencia administrativa, para modificar conductas o por imperativo médico. Entonces aquí está el relator ya hablando de una suerte de cultura institucional o de cultura gremial que justifica ciertas prácticas abusivas que podrían interpretarse, por ejemplo, como trato cruel. Y esa cultura, tenemos que entender, también va a permear cierto accionar no reflexivo en otras actividades, como por ejemplo la investigación biomédica, porque somos producto de esa socialización, somos producto de esa cultura y pues nos movemos de la atención sanitaria a la investigación biomédica. Dice también este informe que tanto el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han afirmado que la definición de la tortura era continuamente objeto de revisión a la luz de las condiciones actuales y los valores en evolución de las sociedades democráticas. Esto lo afirma para explicar por qué se están utilizando estas nociones para revisar ciertas prácticas abusivas, éticamente inaceptables, que se dan en el contexto de la salud y que no han sido suficientemente problematizadas. Y bueno, cita algunos casos importantes, pero voy a pasar esto rápido en razón del tiempo. Después ustedes pueden ver la presentación con más detalle. También dice el relator especial
que la obligación del Estado es prohibir la tortura, y esa obligación se aplica no solo a los funcionarios públicos, como pueden ser los operadores judiciales o la policía civil o la policía militar. ¿Qué es lo que dice este párrafo? Que también puede aplicarse a los médicos, los profesionales de la salud, los trabajadores sociales, incluidos los que trabajan en hospitales privados y otras instituciones. Entonces aquí vemos que el marco de acción es que en el ejercicio de las ciencias de la salud somos considerados también agentes del Estado y podríamos perfectamente ser juzgados por un trato cruel, inhumano, degradante o incluso por algo que pueda ser considerado como tortura. Y aquí continuamos con la especificidad del informe. Vean que dice que el titular del mandato ha reconocido que los tratamientos médicos de carácter invasivo e irreversible, en caso de que carezcan de finalidad terapéutica, pueden constituir tortura y malos tratos si se aplican o administran sin el consentimiento libre e informado del paciente. Entonces, más allá de que haya una legislación nacional que regule cómo se administra el consentimiento informado y la obligatoriedad de administrarlo, también hay un cuerpo doctrinal y normativo derivado de derechos humanos de carácter internacional que lo regula, que lo determina como una obligación del Estado. Las recomendaciones del relator especial, algunas. Señalo la primera. Hacer cumplir la prohibición de la tortura en todas las instituciones de atención de la salud, tanto públicas como privadas. Por ejemplo, entre otras cosas, declarando que los abusos cometidos en el contexto de la atención de la salud equivalen a un trato o pena cruel, inhumano o degradante, regulando las prácticas de atención de la salud con miras a prevenir los malos tratos bajo cualquier pretexto e integrando las disposiciones de la prevención de la tortura y los malos tratos en las políticas de atención sanitaria. Esto es una recomendación del relator especial, pero que es una exhortación a los estados para que se guíen por esta recomendación. Dice además que, y esto nos compete directamente cuando hablamos de ensayos clínicos, preservar el consentimiento libre e informado en condiciones de igualdad para todos y sin excepciones, a través del marco jurídico y los mecanismos judiciales y administrativos, por ejemplo, con políticas y prácticas para proteger contra los malos tratos. Esto es una recomendación que debe ser adoptada por los estados. Yo quiero insistir en esto porque hemos hablado, bueno, el día de hoy y seguramente el día de ayer también lo comentaron, del consentimiento libre e informado como de una manera muy mecánica, pero es otra noción de consentimiento libre e informado si lo vemos a la luz de la doctrina de los derechos humanos y que es nuestro deber verlo a la luz de esa doctrina. Y bueno, la obligación de preservar el consentimiento informado y la prevención de la tortura en poblaciones especialmente vulnerables. No voy a detenerme en esta lista, pero es para que sepan que en la Convención Americana de Derechos Humanos hay una serie de derechos que implican también una lectura desde nuestro quehacer en la investigación biomédica, estén o no estén en una regulación especial para la investigación biomédica. Esto debe ser una política de Estado. En este sí me voy a detener. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 7: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y vean qué interesante, porque el pacto de una vez ya lo liga con la investigación biomédica. En ese mismo artículo, segundo párrafo, en particular dice: nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Es interesante, y bueno, nos ocuparía en otra mesa, revisar por qué el pacto fue redactado en estos términos. ¿Por qué en el artículo 7 de este pacto, cuando habla de tortura, se menciona de manera explícita la investigación biomédica? ¿Sí? Por supuesto que eso es herencia pues, de la historia de la ética de la investigación biomédica desde la Segunda Guerra Mundial, pero se explicita en este instrumento de derechos civiles y políticos. Y tenemos también que conocer
cómo interpretar estos otros instrumentos vinculantes para guiar la actuación en la investigación biomédica y también para guiar la actuación de quienes deben fiscalizar la investigación biomédica, como serían los comités éticos científicos o el CONICET en nuestro caso, la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y su protocolo facultativo, la Convención de los Derechos de Niñez y Adolescencia, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y obviamente pues, la Convención contra la Tortura. En el pacto DESC, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además en el artículo 12 se habla de la obligación del Estado de garantizarle a la población, no solo a los ciudadanos, sino a los habitantes del país, el más alto nivel posible de salud física y mental. Entonces aquí confluyen dos cosas. Por un lado, garantizar la atención sanitaria para cumplir con ese derecho, pero también podríamos deducir que los estados tienen la obligación de generar conocimiento para mejorar la atención sanitaria. Es decir, de aquí podríamos interpretar también la obligación de generar investigación de calidad que atienda las prioridades del país en materia de atención de salud. Y en el artículo 15, que es un tema del que también habló Luis, tenemos que está consagrado en ese pacto vinculante para nuestros países el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, un derecho humano que usualmente no se discute en foros como este, que se nos olvida. Es decir, no solamente tenemos derecho a la atención sanitaria, tenemos derecho a que los progresos de la tecnología y de la ciencia puedan ser justamente distribuidos. Y esto entonces nos obliga a entender el proceso de la investigación científica en otros términos, en términos que tienen que ver con la equidad. Quiero pasar ahora a otro tema. Este es el preámbulo sobre cómo mirar nuestro quehacer en la investigación biomédica desde una perspectiva de derechos humanos más crítica, más exigente, que recoja algo más que hacer un listado de derechos. Tenemos que pensar también en cuál es el contexto en el que estamos desarrollando nuestra actividad de investigación biomédica. Y ese contexto es muy interesante. Esta foto la tomo del periódico británico The Guardian del 2011, donde señala como algo de interés que para el 2008 la cantidad de sitios de investigación ubicados en países en vías de desarrollo, que eso es un eufemismo, digámoslo mejor, países empobrecidos, había triplicado la cantidad de ensayos en estos países que se acumulaban desde 1948 hasta el 2000. Es decir, aquí estamos encontrando una tendencia importante de aumento de los sitios de investigación vinculados a investigaciones que son multicéntricas, ubicados en países donde podríamos afirmar que la mayor parte de su población es población vulnerable, no necesariamente por condiciones, por ejemplo, de discapacidad, pero sí por condiciones de pertenencia de clase y étnico-racial. Entonces vean este artículo que fue publicado en el 2014 en Applied Clinical Research, que habla de estas tendencias actuales en la globalización de los ensayos clínicos patrocinados por la industria. Entonces los datos son bastante llamativos. Por ejemplo, en el 2005 el 80% de los participantes que estaban incluidos en ensayos clínicos venían, sobre todo estudios pivote, venían de América del Norte y de la Unión Europea. En el 2008 ese porcentaje ya había bajado a un 66%. Estos son datos que tomo de una presentación de una médica que trabaja en FDA, en la división para el aseguramiento, digamos, del cumplimiento de las buenas prácticas clínicas, 2013. ¿Qué es lo que ella dice? Bueno, lo mismo que dice este otro estudio, la tendencia aumenta a encontrar sitios de investigación que se ubican fuera de lo que podríamos llamar el norte global. La mayoría de los sitios nuevos de investigación se ubican en el sur global. Muy bien. ¿Y qué es lo que ella dice? ¿Cuáles son las motivaciones o los estímulos para que esta tendencia vaya en crecimiento? Repito, lo dice un especialista de la FDA. Más bajos costos operativos en estos países,
Y vean que yo señalo acá además disponibilidad de un número mayor de pacientes, que son pacientes que no han sido tratados previamente, y lo dice así, que están deseosos de participar. Y además dice aquí otra cosa que también me parece muy llamativa: menores problemas o menor cantidad de problemas logísticos, sobre todo en términos de la burocracia, porque hay barreras regulatorias reducidas. Muy bien. Y yo creo que hay que analizar, si aplicamos la metodología de análisis crítico del discurso, hay que analizar por qué se dicen estas cosas en estos términos, o por qué alguien que trabaja en la FDA lo puede decir de esta manera. Nos puede parecer tal vez una situación que es real, pero hay que ver en qué términos se está explicitando. O sea, aquí una mirada crítica lo que nos puede extraer es la evidencia de que hay una realidad en términos de doble estándar, también ampliamente discutido, y que ese doble estándar parece estar naturalizado, normalizado e incluso desde ciertos sectores celebrado, ¿verdad? Aprovechado. ¿Por qué hay cada vez menos sitios de investigación en el norte global? Cito a la doctora Ayaliu, no sé pronunciar su apellido, ¿verdad? De la FDA. Más dificultad para poder sumar a pacientes, o pacientes no participantes en los estudios. Hay una sensación de que no hay una necesidad de participar por parte de las personas, que no se sienten en la necesidad de participar en esos ensayos. Hay un estándar de cuidado de la salud mucho más alto que en el sur global. Vean qué interesante, desconfianza de las personas con respecto a los ensayos clínicos. Una desconfianza, dice la autora, que puede estar relacionada con infamias, como por ejemplo, bueno, no es la definición literal de infamia, pero sí lo pone ella, no, con situaciones realmente abusivas y desastrosas como la investigación en Tuskegee. Se requiere reclutar un número mayor de pacientes y además hay problemas con el asunto del tipo de aseguramiento de seguro que hay que ofrecerle a los participantes. O sea, aquí hay una cuestión de costos. Ella lo pone como economic drivers, es decir, cuáles son las motivaciones económicas para no hacer estudios en el norte global y pasarse al sur global. Pues que los costos de cuidado clínico, los costos operativos y burocráticos son mayores y que hay que hacer más trabajo de documentación, de compliance y de entrenamiento. Ese es nuestro contexto. Sí, yo les dejo los datos para que podamos tener una conversación crítica. Y ahora quiero pasar a otro tema que nos ilustra de qué manera podemos leer con un sentido más innovador y más crítico la ética de la investigación biomédica. En este caso lo que quiero presentar es el uso del litigio estratégico en derechos humanos para obligar a los estados a reparar abusos que se han cometido porque no hay cumplimiento de normativas éticas de la investigación biomédica. Entonces se están solucionando estos problemas no a través de la legislación específica que regula investigación biomédica, en algunos países ni siquiera existe, sino que se está utilizando el litigio estratégico de derechos humanos. Este caso tiene que ver con litigar a favor del derecho humano a la información y exigir entonces rendición de cuentas y deber de transparencia, que hemos discutido es uno de los retos, de los tantos retos que tenemos, ¿no? Dificultad para acceder a información, problemas con rendimiento de cuentas y con transparencia, no solo de quienes están a cargo de los ensayos clínicos, quienes van a desarrollar los ensayos clínicos, los investigadores e investigadoras, sino sobre todo de parte de quienes patrocinan estos estudios. Entonces, lo que dicen estos autores, este es un artículo que se publicó en el Journal of Law and Medicine del 2012, es que se considera el acceso a la información como una excepción, que excepcionalmente se pueden levantar las barreras para acceder a la información que producen los ensayos clínicos. Lo que dicen estos autores es que debe hacerse un giro radical y entenderse esta como la norma
La norma es el acceso a la información. Que si la preocupación de los que patrocinan los ensayos tiene que ver con sensibilidad de orden comercial, bueno, para eso prácticamente todos los países hemos firmado TRIPS, algo de lo que ya Luis habló, en español las siglas ADPICS, aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio internacional. Toda Centroamérica lo firmó al firmar el CAFTA. Entonces, la información sensible de orden comercial no se va a poder usar de manera abusiva, pero están bloqueando todo acceso a la información y eso es abusivo desde la perspectiva del derecho humano a la información y desde la exigencia de rendición de cuentas. Este otro caso, publicado en Health and Human Rights, es del 2014, este artículo presenta dos casos muy interesantes. Uno del 2009 en la India, donde se presenta una demanda porque 24,000 niñas fueron participantes de un estudio para la vacuna del virus de papiloma humano, y se detectaron problemas con la administración del consentimiento informado y también monitoreo inadecuado. Hace un rato en la mesa de la mañana mencioné que tenemos que discutir en profundidad los retos sobre la regulación del monitoreo clínico, que yo, bueno, en mi opinión considero que la ley deja muchos vacíos y que habría que revisar cómo vamos a solventarlos, porque no se pueden solventar vía reglamento. Lo que sucedió con este litigio es, bueno, que los demandantes están exigiéndole al gobierno de la India, a través de la Corte, que debe mejorar su marco regulatorio de ensayos clínicos. Y se presentaron varios amicus curiae de otras organizaciones de derechos humanos, organizaciones internacionales. El otro caso que presenta este artículo es del 2012, es en Argentina. Una demanda contra GlaxoSmithKline Argentina S.A., también por problemas con la administración del consentimiento informado. Es un estudio realizado en niños y muchos de los padres y madres que otorgaron consentimiento para que sus hijos participaran en este ensayo también eran menores de edad, ¿sí? Entonces, bueno, este problema terminó en la Corte, se falló en contra de GlaxoSmithKline S.A., y la compañía apeló el fallo de la Corte y esa apelación fue rechazada. ¿Cómo apeló la compañía? Diciendo que esto es un problema, decía, una mera formalidad, un problema de documentación menor. ¿Qué fue lo que dijo la Corte? Ningún problema de documentación vinculado con el consentimiento informado es menor, ninguno, nunca. ¿Por qué? Porque estamos aquí ante la posibilidad de generar riesgos para la salud que no necesariamente se van a ver en lo inmediato, sino que se pueden ver a largo plazo. Y entonces, bueno, se sostuvo la sanción contra GlaxoSmithKline. Vean que estos países que les presento son países del sur global, ¿sí? Los países en donde vamos a ver cada vez más sitios de investigación en estos ensayos multicéntricos. Con esto quisiera terminar. Esta imagen que pueden ver acá en la portada del libro Exploitation and Developing Countries, ¿verdad? La explotación y los países en vías de desarrollo, que sigo considerando que es un eufemismo, la ética de la investigación clínica, de Jennifer Hawkins y Ezequiel Emanuel. Yo creo que también parte, y ya voy a cerrar, parte de la discusión que deberíamos dar en esta actividad es cómo vamos a discutir nuestros retos particulares con respecto a la ética de la investigación biomédica y los derechos humanos, entendiendo que somos un país del sur global y que tenemos muchas debilidades que tienen que ver además con la forma en que está estructurado el Estado y ciertas limitaciones que se vienen profundizando en razón de que aumenta la desigualdad social, aumenta la inequidad y aumentan también entonces los desafíos en nuestra función. Cierro afirmando que la vinculación entre ética de la investigación y derechos humanos es dinámica, estimula el pensamiento crítico y debería formar parte de nuestras reflexiones cotidianas. Muchas gracias. Gracias.